Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por la bendición de estar en tu casa, Señor, por el tiempo de alabanza, Señor, y porque a través de los cantos podamos recordar tus promesas, tu fidelidad y tu bondad para con nosotros, Señor. Ayúdanos a que el deseo de nuestro corazón sea realmente conocerte más día a día. Padre, ponemos este tiempo de estudio bíblico en tus manos y que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Well, if you've been with us on Wednesday nights, you know that we're making our way through the book of Genesis. Si ustedes han estado con nosotros los miércoles en la noche, saben que estamos estudiando el libro de Génesis. And we are currently in chapter 41. Estamos actualmente en el capítulo 41. And 41 is the continuation of the story of Joseph. Y el 41 es la continuación de la historia de José. And we've seen some crazy transitions in the life of Joseph. Y hemos visto unas transiciones locas en la vida de José. Right? He started in that favored position in the house. He was the favorite son. Él comenzó en la posición del favorito de la casa, él era el hijo favorito. And he went from being the favorite son to being completely hated by his brothers and tossed in a pit. Y él pasó de estar o de ser el hijo favorito a ser una persona completamente odiada por sus hermanos y lanzado en un pozo. His brothers decided to change their mind, and instead of killing him, they figured, why don't we make a little money? Let's just sell our brother. So they sell him as a slave to the Ishmaelites. Y sus hermanos cambian de manera de pensar y dicen, bueno, en lugar de matar a nuestro hermano, ¿por qué no lo vendemos y sacamos un poco de dinero de él y lo venden como esclavo de los ismaelitas? So then he makes it to the market in Egypt, and then he's sold to Potiphar. Luego él llega al mercado en Egipto y ahí es vendido a Potifar. And then things seem to be going relatively well in the house of Potiphar. Y pareciera que las cosas iban relativamente bien en la casa de Potifar. Until his wife realizes that he's a pretty good looking and well built guy. Hasta que la esposa de Potifar se da cuenta que José es guapo y tiene buen cuerpo. And he is then falsely accused of adultery. Lo acusan entonces falsamente de adulterio And then he's thrown into prison. y lo echan en la cárcel And he's forgotten. y se olvidan de él. And so we've left off with Joseph in prison as this forgotten young man. Y terminamos con José en prisión como un hombre joven olvidado. But we've learned something all through the life of Joseph to this point. Pero a través de toda la vida de José hasta este punto hemos aprendido algo. And others who were touched by his life noticed this same thing. Y otros quienes habían sido impactados por su vida también notaron lo mismo. And what was that? ¿Y qué era eso? God was always with him. Dios estaba siempre con él. In every high and in every low, God was always with Joseph. En cada punto alto, en cada punto bajo, Dios siempre estaba con José. And what we're going to see is all these things that have happened to him, they're all part of God's perfect plan and timing. Y lo que vamos a ver es que todas estas cosas que pasaron con él son parte del plan perfecto y del tiempo de Dios. Because what we're going to see is Joseph is going to be raised from a prisoner to a prince. Porque lo que vamos a ver es que José va a ser levantado o va a ser elevado de la posición de prisionero a la de un príncipe. So let's go ahead and get started here in chapter 41. Así que vamos a empezar acá en el capítulo 41. And let's look at the first 8 verses. Vamos a ver los primeros 8 versículos. 2 años después sucedió que el faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río. Del río salían 7 vacas muy hermosas y gordas que se alimentaban de los pastos. Tras ellas salían del río otras 7 vacas muy flacas y feas que se pararon a la orilla del río cerca de las vacas hermosas. Y las vacas flacas y feas se comían a las 7 vacas hermosas y gordas, y el faraón se despertó. Pero volvió a dormirse y la segunda vez soñó que de una sola caña crecían 7 espigas muy hermosas y llenas de trigo, y que tras ellas salían otras 7 espigas delgadas y marchitas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas y llenas de trigo. Y el faraón se despertó y vio que solo era un sueño. Por la mañana el faraón estaba muy agitado
y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y el faraón les contó sus sueños, pero no había quien se los pudiera interpretar. So Joseph has been in prison for Entonces, 2 full years. José ha estado en la cárcel 2 años completos. And at the end of this time of 2 years, Pharaoh has a couple of dreams. Y al final de este periodo de 2 años, Faraón tiene un par de sueños. And we start to realize Joseph was delayed in prison because Pharaoh hadn't dreamed yet. Y comenzamos a darnos cuenta que José había sido retrasado en la prisión porque Faraón todavía no había tenido sueños. And I started to think about this. Y yo comencé a pensar en esto. What if the butler had remembered Joseph and told Pharaoh about him 2 years earlier? ¿Qué tal si el copero se hubiese acordado de José y le hubiese contado acerca de él al faraón 2 años antes? What if he was released? ¿Qué tal si lo hubieran liberado? Where would he be? ¿Dónde estaría él? I mean, 2 years, maybe he's not even in Egypt anymore. En 2 años, tal vez él ya ni siquiera estaría en Egipto. And so all of a sudden, that changes everything when Pharaoh wakes up from these dreams. If Joseph had been released 2 years earlier. Y de repente eso lo cambia todo si si Faraón se despierta de sus sueños y José hubiese sido liberado 2 años antes. I mean, if you think about it, if Joseph doesn't interpret those dreams and they don't properly prepare for the famine, that has drastic effects. Porque si usted piensa en eso, si José no interpreta esos sueños y ellos no se preparan apropiadamente para la hambruna que se venía, hubiese tenido impactos drásticos en todo lado. And so when we look back, we understand Joseph was exactly where he needed to be, and that was in prison. Entonces cuando entendemos eso, nos damos cuenta que José estaba exactamente en el lugar donde necesitaba estar y eso era en la prisión. Because the bottom line is, when somebody's in prison, they're kind of easy to find. Porque el asunto es que cuando alguien está en la cárcel es bastante fácil encontrarlos. It's not hard to figure out where they're at. You can just go right down, there they are. No es difícil averiguar dónde están, usted nada más va ahí y ahí los va a encontrar. And so this is where Joseph is. He's easily accessible because he's right in prison. Y ahí es donde José está, él es muy accesible porque él está en la cárcel. And so Pharaoh has 2 dreams. Entonces Faraón tiene 2 sueños. First, he has a dream about 7 fat cows. Primero tiene un sueño de 7 vacas gordas. And then these 7 fat cows get eaten by 7 ugly, sick-looking cows. Y luego esas 7 vacas gordas, a esas 7 vacas gordas se las comen 7 vacas flacas y que de apariencia enferma. And then the second dream, Y en el segundo sueño we have 7 plump heads of grain that are consumed by 7 skinny grains. tenemos 7 espigas de trigo llenas de trigo que son consumidas por 7 espigas flacas. And what we can tell by these is these dreams aren't normal. Y lo que podemos entender de esto es que estos sueños no eran algo normal. These dreams are similar, they're distinct, Estos sueños son similares, son distintos. and Pharaoh knew there was something significant behind those dreams. Y Faraón sabía que había algo significativo detrás de esos sueños. Right? Sometimes we can have a weird dream and I kind of wake up and be like, maybe I had some bad Chinese and I dreamed weird. A veces nosotros podemos tener un sueño raro y nos despertamos en la mañana y es como, creo que el arroz chino me cayó malo y por eso tuve una pesadilla. But what we know here, these were significant. Pharaoh knew they were significant. Pero lo que aprendemos acá o lo que sabemos acá es que estos sueños eran significantes y Faraón lo sabía. And this is why he's troubled in the morning. Y por eso es que él está turbado en la mañana. He's troubled because he doesn't know how and he doesn't know why these dreams are significant. Él está turbado porque él no sabe cómo ni por qué estos sueños son significativos. So what does he do? Entonces, ¿qué es lo que él hace? He calls the best of Egypt. Él llama a lo mejor de lo mejor en Egipto. He gathered all the wise men and the magicians from the land of Egypt. Él reúne a todos los sabios y a todos los magos de la tierra de Egipto. And they listened to Pharaoh's dreams. Y ellos escuchan los sueños de Faraón. And they all draw the same conclusion. Y todos llegaron a la misma conclusión. They go, I got nothing for you. Le dicen, no
tengo nada para ustedes. They didn't understand what the dreams meant. They had nothing, which would be even more disturbing for Pharaoh. Ellos no entendían lo que significaban los sueños, ellos no tenían nada y esto fue todavía más perturbador para Faraón. But there's something amazing that happens here. Pero hay algo increíble que sucede acá. God is going to use a Hebrew slave to confound all of the wisdom of Egypt. Dios va a usar a un esclavo hebreo para confrontar a toda la sabiduría de Egipto. And he does it again Y él lo hace otra vez with Daniel con Daniel in Babylon. en Babilonia. He uses another slave in Babylon to confound the wisdom of the world. Él usa otra vez otro esclavo hebreo en Babilonia para confrontar a la sabiduría del mundo. And God is still doing that today with the message of the gospel. Y Dios sigue haciendo eso hoy con el mensaje del Evangelio. 1 Corinthians 1:27 and 29. Turn there now. Primera de Corintios 1:27 al 29. Vamos ahí ahora. Verses 27 and 29. Just 27 and 29. Yeah, just 27 and 29. Versículos 27 y 29. Sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. 29. A fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. That's what he uses. Eso es lo que Él usa. That's how we know he can use us. Y así es como sabemos que Él nos puede usar a nosotros. He chooses to use the foolish things of the world to confound the wise. Él decide usar las cosas más sencillas o más viles del mundo para confrontar a los sabios. Can you imagine in both those situations with Joseph and Daniel, all those wise men standing in the court of Pharaoh or in the court of Nebuchadnezzar? ¿Puede imaginar usted a todos esos hombres sabios, en el caso de José y en el caso de Daniel, ahí delante de la corte de Faraón o de la corte de Nabucodonosor? And in comes two prisoners, two Hebrew slaves, Y ahí llegan dos prisioneros, dos esclavos hebreos. and they hear the response of these men, Y ellos escuchan la respuesta de estos hombres and they're confounded. y están confrontados. Because God has chosen to use them. This is the method He uses. He used it then, and He still uses it today. That's why all of us can be used by the Lord. Porque ese es el método que Dios usa. Él lo usó entonces y lo sigue usando ahora. Y por eso es que nosotros podemos ser usados en este mundo. And He tells us why He does it in verse 29. Y Él nos dice por qué Él hace esto en el versículo 29. So that no man should glory in His presence. Para que nadie pueda jactarse en su presencia. Right? Well, we know we're foolish and weak. It's kind of hard to take, credit for what happened. Cuando nosotros sabemos que nosotros somos viles y débiles, es un poco difícil tomar el crédito por lo que acaba de suceder. And that's what we see in the case here with Joseph. Joseph's a humble man. Y eso es lo que vemos acá en el caso de José. José es un hombre humilde. And we're going to see he gives all credit and all glory to God. Y vamos a ver que Él le da todo el crédito y toda la gloria a Dios. So let's go ahead and pick back up in chapter 41. Let's look at 9 through 13. Así que vamos de vuelta al capítulo 41 y vamos a ver los versículos 9 al 13. Entonces el jefe de los coperos habló con el faraón y le dijo: ahora me acuerdo de que he fallado. Cuando su majestad se enojó contra el jefe de los panaderos y contra mí, sus siervos, nos mandó a la prisión en la casa del capitán de la guardia. Y en una misma noche, él y yo tuvimos un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Allí con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y cuando le contamos nuestros sueños, él nos interpretó lo que cada uno había soñado. Y resultó que todo sucedió tal y como él nos lo interpretó. Yo fui restituido a mi puesto y el otro fue enviado a la horca. All right, so the butler, Entonces el copero, he hears everything going on with Pharaoh. él escucha todo lo que está sucediendo con Faraón. Because you have to remember, he's right there next to Pharaoh, always ready to meet whatever he needs or wants.
Porque usted tiene que recordar que él estaba siempre ahí a la par de Faraón, dispuesto para llenar cualquier necesidad o deseo del Faraón. And so as he sees what's going on with these guys, Entonces, cuando él ve lo que está sucediendo con estos hombres, and they can't do anything for Pharaoh, y ellos no pueden hacer nada por Faraón, he goes, all of a sudden he goes, I remember my faults. él dice, de repente dice, me acuerdo de mis faltas. And like, when I read this, I was like, your faults? I'm like, it's a little more than, sorry, that was my fault. You left somebody in prison for 2 years. Cuando yo leo esto, yo digo, usted solo falló. Y esto es algo un poquito más grande que un fallo de que se me olvidó, dejó a alguien en la cárcel por 2 años. And I understand that this was completely a part of God's plan, but I just felt like the butler could come up with something a little better than, oh, my bad. Y yo entiendo completamente que esto es parte de la totalidad del plan de Dios, pero siento que el copero pudo haber salido con algo mejor que solo decir, es mi culpa. And so he tells Pharaoh what happened with him and the baker, Entonces él le cuenta a Faraón lo que sucedió con él y con el panadero. and how this Hebrew interpreted for them, and everything he said came to pass just like he said. Y cómo este hebreo interpretó para ellos y todo lo que él dijo sucedió a como lo había dicho José. So like I said, Joseph's in prison, really easy to find. Entonces, como les dije, José está en la cárcel, muy fácil de ser encontrado. And you know, there's a possibility in those 2 years, Joseph may have felt like God really wasn't doing much with him while he was in prison. Y puede que durante esos 2 años hayan existido momentos donde José sintió que tal vez Dios no estaba haciendo mucho con él mientras él estaba en prisión. But actually, he was doing something really important with him. Pero en realidad él estaba haciendo algo realmente importante con él. He was developing his character. Él estaba desarrollando su carácter. And sometimes we can feel like God's not really working in our life, but the fact of the matter is, it's in those times that He's developing our character. Y a veces podemos sentir que Dios no está trabajando en nuestras vidas, pero es en esos momentos cuando Dios está desarrollando nuestro carácter. Right? Because it's in those times we can start to see what we're really made of. Porque es en esos momentos cuando podemos comenzar a ver de qué realmente estamos hechos. But we have to remember His desire is for us to look more and more like Jesus. Pero tenemos que recordar que el deseo de Dios es que nosotros nos veamos cada vez más y más como Jesús. And so for 2 years, Joseph has had the opportunity for the Lord just to work and develop a character within him. Así que por 2 años, José ha tenido la oportunidad de que el Señor trabaje y desarrolle un carácter dentro de él. Well, Joseph's going to be called up, verse 14, and let's read through 16. Así que, versículo 14 y hasta el 16, José va a ser llamado. El faraón mandó entonces llamar a José. Con mucha prisa lo sacaron de la cárcel y él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. Y el faraón le dijo, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. José le respondió al faraón, no depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. So they get Joseph out, they get him cleaned up so he looks like an Egyptian. Entonces sacan a José, lo limpian para que parezca egipcio. And we see that he's learned. We can see he's grown up. Y vemos que él ha aprendido, podemos ver que él ha madurado. Because Joseph has the opportunity right here to take a lot of credit. Porque en este mismo momento José tiene la oportunidad de darse mucho crédito. Because what does Pharaoh say? Porque ¿qué es lo que está diciendo Faraón? I heard that you understand and can interpret dreams. Yo escuché que usted puede entender e interpretar sueños. And he could have in that moment been like, that's right, and I'm the perfect man for the job. Y en ese mismo momento él pudo haber dicho, eso es cierto, y yo soy el hombre perfecto para este trabajo. As a matter of fact, you're kind of lucky to have you know, you actually might want to keep me around. So this is, you're right, I can do this for you. De hecho, usted tiene suerte de que yo esté acá y debería considerar mantenerme cerca suyo para poder hacer este tipo de cosas para usted. Well, what does Joseph do? Pero ¿qué es lo que hace José? He sets the record straight right away. Él aclara las cosas inmediatamente. He goes, I want you to know, it's not me. I have absolutely nothing to do with this. Él le dice, yo quiero que usted sepa, no soy yo.
Yo no tengo absolutamente nada que ver con esto. He said, God will give you the answer, and that answer is going to bring you peace. Él le dice, Dios te va a dar la respuesta y esa respuesta te va a traer paz. And I thought about his attitude here, and I was like, man, this attitude's totally different than his dream telling days with his brothers. Y yo pienso en esta actitud acá y yo digo, vaya, esta actitud es totalmente diferente a la que él tenía cuando estaba de cuentasueños con sus hermanos. Right? Remember when he was chasing his brothers down? ¿Se acuerda cómo él perseguía a sus hermanos? Hey guys, I had this really cool dream. You should hear it. You're going to love it. Hey, tuve este sueño hermoso, ustedes deberían escucharlo, les va a encantar. Right? There was all this wheat in the field, and there was one, and it was all bowing down to me. I was the one in the middle. Había un montón de manojos de trigo en el campo y todos estaban inclinando hacia mí, yo era el que estaba de pie en el medio. And we know he is telling these things different because it didn't bring peace to the house. Y nosotros sabemos que él contaba estas cosas de forma diferente porque esto no traía paz a la casa. Remember what it said every time after he told the dream, it said his brothers hated him even more than they did before. ¿Se acuerda lo que decía cada vez, después de cada vez que él contaba un sueño? Decía que sus hermanos lo odiaban todavía más de lo que lo habían odiado antes. But we see here, he went into Egypt at 17. It's 13 years later. He's a 30-year-old man standing before Pharaoh going, listen, I've got nothing for you, but God has a great answer for you, and it's going to bring you peace. I think he's matured quite a bit. Recuerde, él fue a Egipto de 17 años. Han pasado 13 años y ahora él es un hombre de 30 años delante del faraón y le dice, escuche, Dios es el que le va a dar a usted la respuesta que le puede traer paz. Yo creo que él ha madurado algo. And so that's why I say the Lord's been working on his character to prepare him for this day when he would stand before Pharaoh. Because if he would have done it 13 years ago, it would have been totally different. Y por eso es que yo digo que el Señor ha estado preparando su carácter para prepararlo, o trabajando su carácter para prepararlo para este día, cuando él iba a estar de pie delante de Faraón. Porque si esto hubiese sucedido 13 años antes, todo hubiese sido completamente diferente. Verses 17 through 24, Pharaoh's going to tell Joseph the dream again. We're not going to read it because we already know the dream. Versículos 17 al 24, Faraón le va a contar a José los sueños que él tuvo. No los vamos a leer porque ya sabemos cuál es el sueño. But I do want to bring your attention to verse 21 because Pharaoh adds one thing. Y yo quiero que usted le ponga atención al versículo 21 porque Faraón aquí agrega una cosa. He said in the original dream that the ugly cows ate the fat ones. Él dijo en el sueño original que las vacas feas y flacas se comieron a las gordas. But if you notice, he added here that the sick ones look just as ugly and sick even after they ate the fat cows. Pero si usted nota acá en el 21, él agrega que las feas y enfermas se veían exactamente igual a como lo hacían al principio, aún después de comerse a las vacas gordas. And the idea behind that is the fact that once the famine hits, it's going to be so bad that nobody will remember the good days. Y la idea detrás de esto es que una vez que esa hambruna golpeara, iba a ser tan mala que nadie se iba a acordar de los días buenos de antes. Well, verses 25 to 32, Joseph will give the interpretation to Pharaoh. Let's go ahead and read that. Versículos 25 al 32. José le va a dar la interpretación de los sueños a Faraón. Vamos a leer eso. José le respondió al Faraón: el sueño de mi señor el Faraón es uno solo. Dios le ha hecho saber lo que él está por hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas también son 7 años. El sueño es uno solo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas delgadas y marchitas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esta es mi respuesta a su majestad. Dios ha mostrado a su majestad lo que él está por hacer. Vienen ya 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero a estos les seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, porque el hambre acabará con la tierra. Por causa del hambre que vendrá y que será gravísima, esa abundancia quedará ignorada.
El hecho de que su majestad haya tenido el mismo sueño 2 veces significa que Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. So the first thing Joseph does, he goes, I want you to understand the 2 dreams, they're actually one. Entonces lo primero que José hace es que le dice, yo quiero que usted entienda, los 2 sueños son en realidad uno. Right? And just simply put, you're going to have 7 years of abundance and 7 years of death. It's going to be terrible. Y para ponerlo en términos simples, vamos a tener 7 años de abundancia y 7 años de muerte. Va a ser terrible. But why did Pharaoh dream it in 2s? Pero ¿por qué Faraón lo sueña doble? Well, Joseph allows him to understand because it signifies that it was from God. José le permite a él entenderlo. Esto quiere decir que este sueño venía de Dios. That it was absolute and that it was coming quick. And he said that in verses 25 and 32. Que era absoluto y que era algo que venía rápidamente. Y él dice eso en los versículos 22 y 32. And here's where we also see Joseph's character. Y aquí es donde vemos también el carácter de José. He doesn't just leave him with an interpretation and go, well, see you later. I hope you enjoy the next 7 years and good luck with the ones afterward. Él no le da solamente la interpretación y le dice, bueno, espero que le vaya bien, espero que disfrute los 7 años de abundancia y buena suerte con los 7 que vienen después, y se va. But what he's going to do is he's going to propose and lay out a plan, a possibility for Pharaoh to look at. Sino que lo que él va a hacer es que él va a exponer y a proponer un plan delante de Faraón, una posibilidad para que Faraón la pueda analizar. And so let's read 33 to 36. Así que vamos a leer del 33 al 36. Su majestad debe buscarse ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Debe también poner gobernadores al frente del país y tomar la 1/5 parte de lo que produzca la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen y bajo el control de su majestad recogerse y guardarse el trigo para el sustento de las ciudades. Estas provisiones deben quedar almacenadas para el país para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto. Así el país no perecerá de hambre. So Joseph lays out a plan. Así que José expone un plan. First thing he says you need to do, find a man full of wisdom and discernment. Lo primero que él hace, le dice, usted lo primero que tiene que hacer es encontrar un hombre lleno de sabiduría y de discernimiento. You know what I love about Joseph? ¿Sabe lo que me encanta acerca de José? Is he doesn't suggest himself. Es que él no se sugiere a sí mismo. Right? Like you could have slipped it in at the end. You need to find a man full of wisdom and discernment like me. Él pudo haberlo tirado ahí al final. Él pudo haberle dicho, usted tiene que buscarse un hombre sabio, inteligente, como yo. And I began to think, for all Joseph knows, when he finishes here, he's going right back to prison because he was in for a life sentence. Yo quiero que usted recuerde algo. Hasta donde José sabe, una vez que él termina acá con Faraón, él va de vuelta a la cárcel porque él había sido condenado a estar ahí toda la vida. And he says, take this man and set him over all of the land. Y él le dice, tome a este hombre y póngalo por sobre toda la tierra. And then have him appoint officers, which I would make a pretty good choice. No, he doesn't add that part either. Y luego haga que este hombre escoja gobernadores. Y yo sería una muy buena opción, pero José tampoco hace esto. He continues to leave himself out. Él sigue dejándose a sí mismo por fuera. And he says they need to collect 20% of the produce over the next 7 years. Y él dice, ellos necesitan recoger un 20% de la producción en los próximos 7 años. Store it, and that will carry you through the 7 years of famine. Guardarlo, y eso lo va a llevar a usted a través de los 7 años de hambruna. And Joseph's like, listen, it's just a suggestion, do whatever you want. Y José le dice como, escuche, es solo una sugerencia, pero haga lo que usted quiera. Well, so Pharaoh thinks about all this, Así que Faraón piensa en todo esto, and he draws his own conclusion, 37 to 40. y él llega a su propia conclusión, 37 al 40. Esto le pareció bien al Faraón y a sus siervos. Y el Faraón les dijo a sus siervos, ¿podremos encontrar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? A José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa
y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. So he likes the advice, and so do all the servants in his court. Así que a él le gusta el consejo y también a todos sus siervos en la corte. And he pays Joseph a high compliment. Y él le da a José un cumplido muy alto. He says, could we find another man whom the Spirit of God rests upon like this? Él dice, podremos encontrar a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios. You know what he's saying? ¿Usted sabe lo que él está diciendo? There's nobody like this who has a relationship with a God like he does. Dice, no hay nadie como él que tenga una relación con un Dios como él la tiene. So Pharaoh makes the only logical decision. He goes, you're the man. Así que Faraón llega a la única decisión lógica. Él dice, usted es el hombre. You're going to be the man over all my people in my house. Usted va a ser el hombre que va a estar sobre toda mi gente y sobre toda mi casa. And do you know the only thing that distinguishes him Joseph between Pharaoh? ¿Y sabe qué es la única cosa que distingue entre Faraón y José? It's the throne. El trono. It says the only thing I possess greater than you is my throne. Él dice, lo único que yo poseo más grande que usted es mi trono. Everything else is yours and at your disposal. Todo lo demás es suyo y está a su disposición. And there's a principle of faithfulness here, isn't there? Y aquí hay un principio de fidelidad, ¿o no? If you've been with us looking at the life of Joseph, then you know Joseph has always been faithful. Si usted ha estado con nosotros estudiando la vida de José, usted sabe que José siempre ha sido fiel. All of the small things that God has given Joseph throughout his life, these 30 years, he's been faithful to do. Todas las cosas que Dios le ha dado a José a través de estos 30 años, él ha sido fiel en hacerlas. Remember at home with dad and the flocks in the field, what his brothers were doing? ¿Se acuerda en el hogar con su padre, los rebaños, sus hermanos y las cosas que sus hermanos hacían? He would go out, they were goofing off, Él se iba cuando ellos estaban perdiendo el tiempo and he would come back and report it to dad. y él regresaba y se lo reportaba a su papá. Because he knew they weren't caring for the flock, they weren't being faithful shepherds in the field. And he brought the attention to dad. They hated it, but his dad would have liked it. Porque él sabía que ellos no estaban siendo pastores fieles, estaban desperdiciando el tiempo y descuidando al rebaño en el campo. Entonces él regresaba y se lo contaba a su papá. Sus hermanos odiaban esto, pero a su papá le gustaba. So it started at home, a man with a life of faithfulness. Entonces esto comenzó en casa, un hombre con una vida de fidelidad. When he was bought by Potiphar, he started in his home, but then was eventually placed over everything because he was faithful in the little things in Potiphar's house. Cuando él comenzó con Potifar, él comenzó en la casa, pero después fue puesto sobre todo lo que Potifar tenía porque él fue fiel en las cosas pequeñas de la casa de Potifar. And then what happened when he ended up in prison? ¿Y qué pasó cuando él terminó en la cárcel? He came in as a common prisoner, but then all of the responsibility of the prison was given to Joseph to care and to tend to the other prisoners, which is what he was found doing. Once again, being faithful in the small things. Él entró a la cárcel como un prisionero más, pero poco tiempo después fue el encargado de toda la cárcel, encargándose y ocupándose de todos los demás prisioneros, porque una vez más se le encuentra a él haciendo lo mismo, siendo fiel en las cosas pequeñas. And here's what's amazing, guys. Y esto es lo increíble, muchachos. Because he was faithful in these things, Como él fue fiel en estas cosas, God knew he would be faithful when it came to this monumental task. Dios sabía que él iba a ser fiel cuando llegara esta tarea monumental. Because he's proven to be faithful in the small things, and now he's rewarded with this responsibility, something monumental. Porque él había probado ser fiel en las cosas pequeñas y ahora se le recompensa con esta oportunidad, algo monumental. And Jesus taught this principle, didn't he, in a parable? The parable of the talents. Y Jesús enseñó este principio en una parábola, ¿o no? La parábola de los talentos. Right? He passed out 10, and then to one 5, and then to the other just 1. Él pasó a uno 10, a otro 5 y al otro solamente una. And then Jesus, in the parable, teaches when the master came back and one turned the 10 talents into 20. Y luego Jesús enseña en la parábola que cuando el amo regresó, el que había recibido 10 talentos los había convertido a 20. And what did the master say? ¿Y qué dijo el amo?
well done, good and faithful servant. You have been faithful in the little things. Now you will be over many. Bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. And when we are given those things and the Lord entrusts things to us, we have a responsibility to be found faithful doing them. Y cuando a nosotros se nos dan esas pequeñas cosas que el Señor nos ha confiado, tenemos una responsabilidad de que nos encuentre siendo fieles haciendo esas cosas pequeñas. Because as you're faithful in those small things, because all those small steps of faith are just preparation for the next one that may be a little bigger. Porque cuando usted es fiel en esas cosas pequeñas, todas esas cosas pequeñas son solamente preparaciones para lo que Dios va a hacer con las cosas más grandes. Can you imagine if Joseph was never faithful in the little things and then all of a sudden Pharaoh's like, here, you get everything but my throne. ¿Se imagina lo que hubiese pasado si José no hubiera sido fiel con las cosas pequeñas y de repente Faraón le dice, tome, aquí está, usted es el encargado de todo, lo único que no tiene es mi trono? Él se hubiera quedado como jugo. It would be overwhelming. Hubiese sido sobreacogedor para él. But because he's walked and lived a life of faithfulness, when the task came, he was ready for this one. Pero como él había vivido y caminado una vida de fidelidad, cuando esta gran tarea vino, él estaba listo para ella. And Pharaoh tells Joseph, nothing can be done in this land without Joseph saying, it's okay to do. Y Faraón le dice a José, nada se puede hacer en esta tierra sin que José diga que está bien hacerlo. And they always saw what's commonly done. A daughter was given to him. Y como era la costumbre, una hija es dada a José. And it's because this would begin to form an alliance between Joseph and him, because they were in essence like family. It would tie them together. Y esto era porque de esta forma se formaba una alianza entre José y Faraón, porque básicamente ahora ellos eran familia al unir un matrimonio. But there's another reason why this happens. Pero hay otra razón por la cual esto sucede. By Joseph being tied to Pharaoh, it completely released him from all his previous charges. Al estar José unido familiarmente con Faraón, él quedaba completamente libre de todas las cargas o todas las condenas pasadas. So the question has been asked, why was Pharaoh so accepting of this outsider who was a Hebrew slave? Entonces la pregunta que siempre se han hecho algunos es, ¿por qué Faraón aceptó también a un extraño que era un esclavo hebreo? And many believe from just a practical standpoint why it played out this way. Y muchos creen que desde una perspectiva práctica las cosas salieron de esta forma porque, And this is scholars and historians, is because at this time in Egypt, that this Pharaoh was one of the Hyksos kings. y esto es, algunos estudiosos y catedráticos, ellos creen que en este tiempo en Egipto, este faraón que estaba era uno de los reyes Ixos. And they were not natives of Egypt. Y ellos no eran reyes nativos de Egipto. They were actually a nomadic group from the Arabian desert. En realidad ellos eran un grupo nómada del desierto árabe. And for a time, they came down to Egypt and actually took control of the throne. Y durante un tiempo ellos llegaron a Egipto y tomaron control del trono. And because they were from Arabia, relationally, they were actually more closely related to Joseph than they were Egyptians. Y como ellos eran árabes o de Arabia, ellos estaban relacionalmente hablando mucho más relacionados con José que lo que estaban con los egipcios. And while the Hyksos kings were in power, they could not find people who were faithful and trustworthy because they didn't like the fact they weren't Egyptians. Y mientras los reyes Ixos estuvieron en el poder, a ellos les costó mucho encontrar gente que fuera fiel hacia ellos y leal, porque no los querían por no ser egipcios. So when Joseph displayed these characteristics, it made him for Pharaoh a logical choice too, not only the fact that God had appointed him to be in this position. Así que cuando José demuestra estas características, esto fue algo lógico para Faraón tomar esta decisión, además del hecho de que Dios había preparado a José para esa posición. Because Pharaoh himself noted his biggest quality, the Spirit of the Lord was upon him. Porque el mismo Faraón notó la característica más grande o la cualidad más grande de José, que el Espíritu del Señor estaba sobre él.
Well, it's interesting because the Hyksos were only in power for a short time and then expelled from Egypt. Y es interesante porque los reyes Ixos estuvieron en poder durante un tiempo corto y luego fueron expulsados de Egipto. And one of the strong arguments for the fact they were in power while Joseph was there Y uno de los argumentos más fuertes que respalda la idea de que ellos estaban en el poder durante el tiempo que José estuvo ahí is because in Exodus 1:8 es porque en Éxodo 1:8 says there was a new king in Egypt who did not know Joseph. decía que había un nuevo rey en Egipto que no conoció a José. And the reason being because any Egyptian would never look on that era and those who were in power or anything that had to do with them. Y la razón por la cual eso sucede es porque los egipcios nunca hubiesen visto hacia esa época y los que estuvieron en poder durante esa época. On verses 46 to 49, Joseph will now make preparation. Versículos 46 al 49. José ahora va a hacer algunos preparativos. José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante el faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo en grandes cantidades. Y José recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y almacenó alimento en las ciudades y entregó a cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. José recogió trigo en grandes cantidades como si fuera arena del mar, al grado de no poder contarlo porque era incontable. So simply here what we see is he did exactly what he said he would do faithfully. Entonces simplemente lo que vemos acá es que él hizo exactamente lo que él dijo que iba a hacer de una forma fiel. And the times were so plentiful, it says Joseph finally got to the point in time, it was unmeasurable, so they're like, we just need to stop counting, just keep storing it. Y la provisión llegó a ser tan buena, se dice que llegó al punto de que era incontable la cantidad de trigo. Hasta que llegaron a decir, ¿sabe qué? Ya no podemos seguir contando más, solamente guardémoslo. And what we're going to find out now is during this time of plenty, Joseph has 2 sons. Y lo que vamos a encontrar, o lo que nos vamos a dar cuenta ahora, es que durante este tiempo de abundancia, José va a tener 2 hijos. So 50 to 52. 50 al 52. Antes de que llegara el primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a Senat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Al primogénito le puso por nombre Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos y toda la casa de mi padre. Al segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Now what's interesting are the 2 names, Es interesante cuáles son los 2 nombres, because these names aren't Egyptian names, they're Hebrew names. porque estos nombres no son egipcios, son nombres hebreos. And one of them means forgetfulness, and the other means twice fruitful. Y uno de ellos significa el que hace olvidar y el otro significa doblemente fructífero. And with the forgetful, what it means is Joseph, by the grace of God, was able to wipe the pain from his past. Y con el que significa el que hace olvidar, lo que quiere decir es que José, por la gracia de Dios, fue o tuvo la habilidad de olvidar su pasado, Which was allowing him to be fruitful in this new beginning here in Egypt. lo que le permitió a él ser fructífero en este nuevo comienzo ahora en Egipto. But there's more to this, and I want to get to it. I just want us to finish reading. Y hay más con respecto a esto, y yo quiero que lo veamos, pero quiero que primero terminemos de leer. So 53 to 57. 53 al 57. Los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto llegaron a su fin, y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José lo había dicho, y hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando apareció el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo pedía a gritos al faraón que le diera pan. Y el faraón les dijo a todos los egipcios, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. El hambre cundía por todo el país. Entonces José abrió todos los graneros donde había trigo y se lo vendía a los egipcios porque el hambre arreciaba en la tierra de Egipto. Y de todas partes venían a Egipto para comprar trigo de José, porque el hambre había arreciado por toda la tierra. So the famine is hit. Entonces llega la hambruna.
And verse 56 says what? Y el versículo 56 dice que, It's hit all over the entire earth. dice que ha golpeado toda la tierra. And because of this, Y por esto, all the countries of the world would have to come to Joseph for food. todos los países del mundo tenían que venir a José para conseguir comida. Which means what? ¿Y esto quiere decir qué? Joseph knows, José sabe, and I never really thought about this, but Joseph knows beforehand at some point in time his brothers will be coming. yo nunca había pensado en esto, pero José sabía de antemano que en algún momento sus hermanos iban a venir. Joseph's a smart guy and he realizes this has affected all the land and he knows his homeland has not gone unaffected, which means he knows one day his family in some way is going to show up here in Egypt. José era un hombre inteligente y él sabía que esta hambruna había golpeado a toda la tierra. Y esto quiere decir que su hogar, su casa, no había quedado sin ser afectada. Entonces él sabía de antemano que en algún momento sus hermanos y su familia iban a tener que aparecer. And he's thinking, if my brothers show up with dad, they're going to end up confronted with their sin, not only against me, but what they did to dad. Y él sabe que si mis hermanos aparecen con mi papá, van a ser confrontados con su pecado, no solamente contra mí, sino contra papá. And the Lord, again, used this time. Y el Señor una vez más usó este tiempo. You see, if he understands at any point in time they can show up, the Lord is now using this time to prepare his heart for that meeting. Porque si Él entiende que en cualquier momento ellos pueden aparecer, el Señor ahora está usando este tiempo para preparar el corazón de José para esa reunión, ese encuentro. And the Lord's allowing him to have this time to begin to let go of his past and to forgive so he can be a blessing to his family. Y el Señor le está permitiendo a él tener este tiempo para que ahora él pueda dejar ir su pasado, que perdone y que sea de bendición para su familia. Because you understand, if Joseph wanted to, he's got 20 years that he could have been holding a grudge. Porque usted tiene que entender que si José hubiese querido, él ha tenido 20 años en los cuales él pudo haberse aferrado a una amargura. 20 years away from his family, 20 years away from his friends, in a foreign land, as a slave. He's got plenty of reasons to hold a grudge. 20 años lejos de su familia, 20 años lejos de sus amigos, en una tierra extranjera, como un esclavo. Él tuvo bastantes razones para poder aferrarse a una amargura. I feel the Lord has worked on his heart to forgive them and prepare him for that time, and that's why his second son's name is Ephraim, meaning twice fruitful. Y yo siento que el Señor ha usado este tiempo para ayudarlo a él a perdonar y a olvidar su pasado y a prepararlo. Por eso es que el segundo nombre, o el nombre de su segundo hijo más bien, es Efraín, que es doblemente fructífero. Because not only will he be a blessing to the land of Egypt, but he's going to be a blessing to his own nation, to Israel. Porque no solamente va a ser él una bendición para la tierra de Egipto, sino que va a ser una bendición para su propio país, para su familia. Romans 8:28, it's familiar to all of us. Romanos 8:28 es familiar para todos nosotros. I'm sure Joseph would have loved to have had a copy of that just to look at, especially in prison. A José le hubiese encantado tener una copia solo de ese versículo, especialmente cuando estuvo en la cárcel. For it says, "For we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to his purpose." Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformes a su propósito son llamados. What do we know about Joseph? ¿Qué es lo que sabemos de José? He loves God. Él ama a Dios. What else do we know? ¿Qué más sabemos? He was called according to God's purpose. Él fue llamado de acuerdo al propósito de Dios. And for 20 years, he's been trying to figure out what's going on in my life.
Y durante 20 años él ha estado tratando de descifrar qué es lo que está pasando en mi vida. And here he's starting to see it all come together as he stands next to Pharaoh, understanding what's coming upon the world. Y aquí él está comenzando a entender que todo tiene sentido cuando él está a la par de Faraón viendo lo que viene sobre el mundo. And you know, it's sad when people hang on to the painful things that others have done to them. Y sabes, triste cuando la gente se aferra a las cosas dolorosas que otros les han hecho. Because what happens with those people? They end up carrying bitterness and anger and hatred. Porque lo que pasa con esa gente es que terminan cargando con amargura, odio e ira. And when they do that, they're robbed of such sweet peace and joy. Y cuando hacen eso, permiten que el gozo y la paz tan dulce les sean robados. And imagine if Joseph wanted to hang on to that anger and bitterness and hatred towards his brothers for what they did. Y ahora imagine si José hubiese decidido aferrarse a esa ira, a ese enojo, a esa amargura, a ese odio contra sus hermanos por lo que ellos hicieron. It wouldn't be the sweet reunion that we'll read about in the next couple of weeks. No hubiese sido la reunión tan dulce que vamos a estar leyendo en un par de semanas. You know, it's amazing when we can come through trials and we can do it with the same attitude Joseph had. Es increíble cuando podemos enfrentar las pruebas y hacerlo con la misma actitud que José lo hizo. Because what we see him doing is Joseph, in essence, is burying those past hurts so he can enjoy these present blessings. Porque lo que lo vemos a él haciendo acá es que él puede olvidar esas cosas para convertirse y disfrutar ahora en esta bendición. And it can happen. And God does this in such a special way that he enables you to forget and be fruitful at the same time. Y eso puede suceder y Dios puede usar estos tiempos para ayudarle a usted a olvidar y a ser fructífero al mismo tiempo. And maybe that's you tonight. Y tal vez ese sea usted en esta noche. Maybe you need to forgive someone. Maybe you have something you need to let go of. Tal vez usted necesite perdonar a alguien esta noche. Tal vez hay algo que usted necesita dejar ir. Maybe there's this past hurt that you need to bury tonight. Tal vez hay un dolor viejo, pasado, que usted necesita enterrar en esta noche. And you need to do that so you can move on into this present blessing because God wants to bless you. Y usted necesita hacer eso para que pueda avanzar en esta bendición presente, porque Dios quiere bendecirle. And so as we close right now, Entonces, a como vamos cerrando ahora, I just want us to bow our heads. solo quiero que inclinemos la cabeza. Just going to be quiet for a couple of minutes. Vamos a estar en silencio por un par de minutos. And just in your own time praying to the Lord right now, Y ahora, en su propio tiempo, orándole al Señor. or maybe it's even already at the forefront of your mind with somebody in particular. O tal vez es algo que ya esté ahí en el frente de su mente con una persona en particular. Ask the Lord to help you to bury that. Ayúdele al Señor, pídale al Señor que le ayude a enterrar eso. Well, that you would just allow that forgiveness to enter your heart and life tonight. Pídele al Señor que permita que ese perdón entre a su vida y a su corazón en esta noche. So that you can enter into that time of refreshing and rest in the Lord. Para que usted pueda entrar a ese tiempo de refrescamiento y de gozo con el Señor. Or maybe there's just something in your life you've suppressed. Tal vez hay algo en su vida que usted ha reprimido. And then just ask the Lord Entonces solo pídale al Señor to reveal it so you can take the time to work through it now. que lo revele para que usted pueda tomar el tiempo de trabajar a través de eso ahora. So just take a couple moments, just pray yourselves to the Lord, and then I'll close this in a moment. Entonces, tomen un par de minutos, oren ustedes mismos con el Señor y luego yo cierro en oración. Heavenly Father,
Padre Celestial, Lord, there are just times in our lives, Lord, that we're in heartache and pain. Padre, hay momentos en nuestra vida en los cuales estamos quebrantados y dolidos. Sometimes there are times in our life we're not sure what's going on. Padre, hay momentos en nuestra vida cuando no estamos seguros qué es lo que está pasando. Well, Father, you know what's going on in each of our lives. Pero Padre, tú sabes qué es lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros. Father, you know what you're trying to work out of our lives or you're trying to work into our lives. Padre, tú estás tratando de trabajar cosas fuera de nuestra vida, pero también cosas hacia adentro de nuestra vida. And Father, there are times in all of our lives when we have that unforgiving spirit. Y Padre, hay momentos en nuestra vida cuando todos hemos tenido ese espíritu que no quiere perdonar. That we want others to come and make amends and do right. Que momentos en los que queremos que sean otros los que vengan y pidan perdón y arreglen las cosas. But Father, you've called us to be the peacemaker. Pero Padre, tú nos has llamado a nosotros a ser los pacificadores. You've called us to be the initiators when problems arise, to be the peacemaker. Tú nos has llamado a nosotros a ser los que iniciamos a hacer la paz cuando llegan los problemas. And it's not always easy when we've been wronged. Y no es siempre fácil hacerlo cuando hemos sido lastimados. But Father, by your Spirit we can do all things. Pero Señor, por tu Espíritu podemos hacer todas las cosas. Lord, you can help us to forgive those who would be deemed unforgivable. Padre, tú nos puedes ayudar a perdonar a aquellos que son considerados imperdonables. And to love those who seem unlovable. Para amar a aquellos que pareciera que no se pueden amar. Lord, that you can help us to give grace where grace is needed. Padre, que tú puedas ayudarnos a dar gracia donde se necesita la gracia. Lord, that we would be those extending mercy to those who may even be unmerciful themselves. Que podamos ser aquellos que extendamos misericordia a los que pueden ser no misericordiosos aún con ellos mismos. For you have called us to a high calling. Porque tú nos has llamado en un llamamiento fuerte. You have called us to represent Jesus Tú nos has llamado a representar a Jesús and to look like him. y a parecernos a Él. And he was so loving, Y Él era muy amoroso, so gracious and so merciful and so forgiving. tan clemente, tan misericordioso y tan perdonador. Those were his parting words on this side of eternity. Father, forgive them. Y esas fueron sus palabras finales en este lado de la eternidad. Padre, perdónalos. And so, Father, if there are those of us here tonight who have someone we need to forgive, someone we need to seek out personally and let them know they're forgiven. Padre, si hay alguno acá en esta noche, si sabemos algunos que necesitamos buscar a alguna persona y dejarles saber que han sido perdonados. May we be found making peace not only between us and others, but Lord, just ushering in your peace. Padre, que podamos ser hallados haciendo las paces, no solamente entre nosotros y otros, sino también compartiendo de tu paz. Father, help us to look more like you. Padre, ayúdanos a parecernos más a ti. We ask these things in your precious name. Y pedimos estas cosas en tu precioso nombre. Amen. Amén. We'll go ahead and stand. We'll end